Este relato comienza con los padres, José y Kitty Menéndez. José Enrique Menéndez fue enviado a Estados Unidos en 1960, a la edad de 15 años, para escapar del régimen de Castro en Cuba. Aunque su familia no era humilde, tenía mucho dinero. Su padre era una estrella de fútbol y su madre una ex campeona de natación. Él también era muy bueno en los deportes, como el fútbol y el tenis. Gracias a esto consiguió una beca en la Universidad de Southern, Illinois. Le iba muy bien y allí conoció a quien se convertiría en su esposa, Mary Louise Anderson, mejor conocida como Kitty. A la pareja le gustaba salir y aunque José tenía 19 años en ese entonces, decidió dejarlo todo e irse a Nueva York, dejando la universidad para asistir a un college. Se mudaron a Nueva York y José se inscribió en el Queen College. Para mantenerse, trabajaba como lavaplatos en el Club 21, un lugar muy exclusivo. Según Kitty, a pesar de que fueron duros años en los que José trabajaba y estudiaba mucho para obtener su título de contabilidad, fueron muy felices, incluso sin tener nada. Después comenzó la carrera meteórica de José. Primero entró a trabajar en Hertz, una empresa de vehículos comerciales y de alquiler, y después fue contratado por RCA, una discográfica donde trabajó con grupos musicales como Menudo y Duran Duran. Gracias al éxito de José, la pareja prosperó económicamente. Tuvieron a sus 2 hijos, Eric y Lyle, y se establecieron en una finca de $1 millón en Princeton, Nueva Jersey. Los chicos estudiaron en la Princeton Day School, con la esperanza de que en el futuro entraran en la Universidad de Princeton. José quería poder decir que sus hijos estaban en esa prestigiosa universidad. Les inculcó el amor por el tenis y el fútbol, aunque más que inculcarlo, se empeñó en que sus hijos jugaran, sobre todo al tenis. José Menéndez tuvo una discusión o desavenencia con un alto cargo de RCA y cambió de empresa, yéndose a International Video Entertainment, conocida hoy en día como Life Entertainment. Esta productora produjo películas como la de Rambo de Sylvester Stallone y algunas de Arnold Schwarzenegger. Para aceptar el trabajo tuvieron que mudarse a la otra punta del país, a Los Ángeles. A Kitty no le hizo ninguna gracia, ya que estaba muy a gusto en Princeton, pero no le quedaba más remedio, pues el que traía el pan de a la casa era José, y ganaba mucho dinero. Toda la familia se mudó a Calabasas, Los Ángeles, a una casa espectacular en un barrio muy bueno. Sin embargo, pocos meses después se mudaron repentinamente al 722 de North Elm Drive, en Beverly Hills, un lugar extremadamente exclusivo. En esta casa habían vivido celebridades como Elton John. La casa era enorme, con cancha de baloncesto y tenis, y una casa de invitados en el jardín que era del tamaño de 7 veces mi casa. Lyle, el hijo mayor, había conseguido estudiar en la Universidad de Princeton, pero el pequeño Eric se quedó con ellos en Beverly Hills, estudiando en la Beverly Hills High. Pero, ¿por qué se mudaron tan rápido de Calabasas a Beverly Hills? Se dice que entre otras cosas fue porque cuando estaban juntos Lyle y Eric se dedicaban a hacer cosas no demasiado buenas. Una vez robaron $100,000 en joyas y dinero de 2 casas de sus vecinos en Calabaza, Michael Warren y John Richard List. Ambos vecinos llamaron a la policía, que atrapó a Lyle y a Eric. El padre, José, se encargó de todo. Habló con los vecinos, les devolvió el dinero y las joyas, de la que se dice que algunas las habían empeñado. José pagó $11,000 a los vecinos para evitar que los denunciaran. Se presentaron cargos por parte de la policía, pero el padre, una vez más, consiguió que los cargos fueran solo para el hijo menor, Eric, y no para Lyle, que estaba en Princeton y si tenía cargos lo echarían. Finalmente, Eric tuvo libertad condicional, pero debía ir obligatoriamente a un psicólogo. La madre, Kitty, ya iba a un psicólogo y le pidió a su psiquiatra que le recomendara a otro profesional de la salud mental, que fuera muy bueno y que realmente pudiera ayudar a sus hijos. Entonces el psicólogo de Kitty le recomendó al Dr. Cherón Ociel. Haré un paréntesis para hablar de otros problemas en los que se metieron los jóvenes.
Eric acabó en una pelea en la que se dieron un montón de puñetazos y contusiones con su mejor amigo, Greg Signorelli, un personaje importante del que hablaremos más adelante. La pelea ocurrió cuando jugaban al tenis en Calabazas y unos chicos de otro colegio se encontraron y se pelearon. Esto, junto a los robos, hizo que José Menéndez decidiera mudarse y dijera: «Nos vamos de aquí porque aquí nadie los quiere». Eric, después de la pelea, comenzó a escribir una obra de teatro con Greg Signorelli, su amigo. La obra narraba la historia de un chico llamado Hamilton Crowell, que era extremadamente rico y que acababa con la vida de sus padres para conseguir la herencia. La madre de Eric, Kitty, vio la obra y le pareció simpática la idea. Por su parte, Lyle, que estaba en Princeton, se metió en otro lío. Tenía un montón de multas de conducir y ahora lo pillaron copiando en un examen de psicología en la universidad. José menospreció al profesor. Desde Princeton llamaron a José y le dijeron que iban a expulsar a su hijo. José intentó sobornarlos con dinero, pero la dirección le dijo que no y que tenía dos opciones: o lo expulsaban para siempre o se iba por un año y luego regresaba. Obviamente, Lyle y José decidieron que se iría por un año. Lo increíble es que le dijo a su hijo que se quedara una temporada en Princeton en un apartamento para simular que seguía estudiando allí, porque le daba vergüenza reconocer que su hijo ya no estaba en la universidad. Más tarde, José lo llamó para que regresara a Beverly Hills y lo puso a trabajar en su empresa, Life Entertainment. El tiempo que Lyle estuvo en la empresa fue terrible. Sus compañeros de trabajo dijeron que era un malcriado, insolente, clasista, sin habilidades sociales y sin poder de concentración. Les hablaba mal y los trataba como si él fuera una persona superior. Además, a veces no iba a trabajar, dejando en evidencia a su propio padre. Todo esto creó un caldo de cultivo en una familia con un padre ya de por sí autoritario, lo que generó una amalgama de malas intenciones, una tormenta perfecta que explotó el 20 de agosto de 1989. Ese día, los hermanos Menéndez, Eric y Lyle, llamaron al 911 a la comisaría de Beverly Hills, un poco antes de la medianoche, a las 11:50. Contaron que acababan de volver de ver la película Batman. Aparcaron el coche en el patio de la casa y entraron por la puerta principal. Al dirigirse a la sala del televisor en la primera planta, vieron muchísimo humo. Cuando entraron en la habitación, encontraron lo que quedaba de sus padres. La escena era completamente dantesca. Su padre estaba tumbado sobre el sofá y su madre sobre la alfombra, con sangre por todas partes. Un vecino dijo haber visto a uno de los hermanos tirado en el césped de la casa, retorciéndose de dolor al ver a sus padres de esa forma. Un investigador contratado por la familia, llamado Dan Stewart, dijo que nunca había visto una escena tan dura como esa. La autopsia reveló que José Menéndez sufrió una explosiva devastación del cerebro y deformidad de la cara. Kitty tenía varios disparos en el pecho y el brazo izquierdo, y una de las manos no tenía dedos. La puso como acto reflejo para protegerse. Se supo que intentó arrastrarse, pero una de sus piernas ni siquiera funcionaba. Le dispararon a quemarropa en la cara, lo que le causó múltiples laceraciones en el cerebro. En las paredes había materia encefálica. La brutalidad de la escena era mayúscula, aunque los primeros disparos sobre José fueron en la espalda, ya que tenía uno en la nuca. La investigación de la escena del crimen reveló que la persona o personas que habían cometido el crimen probablemente se cambiaron de ropa y de zapatos, ya que no había huellas de sangre ni en las escaleras que llevaban a los lavabos ni en la casa de invitados. La gente no entendía cómo algo así pudo haber pasado en un lugar tan exclusivo como Beverly Hills. Enseguida pusieron un foco en la mafia. Esta teoría, por cierto, fue lanzada por el propio Eric Menéndez, quien dijo que su padre tenía algunas conexiones con gente que se dedicaba al tráfico de sustancias ilícitas. Incluso los propios investigadores llegaron a creer que los chicos que ya se habían metido en líos, quizás sin querer, hicieron algo que molestó a gente importante de la mafia y que luego, como represalia, acabaron con los Menéndez.
Esto hizo que los hermanos decidieran mudarse a hoteles bastante lujosos y a unos apartamentos de lujo. Una cosa que llamó mucho la atención a los investigadores fue las ganas que tenían Eric y Lyle de entrar para robar algunos objetos personales de la casa, a pesar de la terrible escena. Otra cosa que llama la atención es que lo normal al encontrar a un ser querido de esa forma es huir por miedo y por el trauma. La llamada se hace desde la casa de un vecino. Esto sabemos por estudios de muchos casos. Es extremadamente raro que tantos factores únicos se unan en un solo caso. El tema de la mafia se acabó descartando. Entonces los investigadores se sumergieron en la vida personal de las víctimas para ver si podían sacar algo. Así se enteraron de la terrible relación que tenían Kitty y José. Todo estaba siendo una auténtica tortura para Kitty, quien sabía que su marido le era infiel, algo que se volvió muy evidente en los últimos años. Y es más, él le decía desprecios a Kitty e instó a sus hijos a que le hicieran lo mismo. Kitty, que no quería ir a Beverly Hills, había comenzado a tomar pastillas y solo bebía café, ya que había subido de peso y creía que así reconquistaría a su marido. La policía se puso en contacto con una de las mejores amigas de Kitty, Karen Lamb, quien afirmó que Kitty intentó quitarse la vida en más de una ocasión. Y también le confesó que Lyle se sobrepasó muchísimo con ella, que era malo con ella en algunas ocasiones. Van pasando los días y los investigadores ven una calma y serenidad en los hermanos Menéndez que les parece bastante inaudita. Se estimó que en los primeros meses los hermanos se gastaron un total de $1 millón. Lyle se compró un Porsche 911 Carrera por $60,000, ropa por $40,000, un Rolex por $15,000 y compró por $500,000 un restaurante al que le puso el nombre de Mr. Búfalos. Eric se gastó $50,000 en un entrenador privado de tenis, se compró un Ford Mustang 5.0 y un Jeep, e invirtió $40,000 en un concierto de rock. Al final lo estafaron. Los asesores de José Menéndez le tuvieron que decir a los hermanos que aflojaran un poco con los gastos, porque todavía no sabía si iban a recibir la herencia y se estaban gastando mucho dinero. Los hermanos pensaban que su padre tenía más dinero del que realmente tenía, no solo en efectivo, sino también en propiedades. El testamento se encontró y ponía que todo el dinero que José Enrique Menéndez tenía iba para Kitty, pero en el caso de que ella también perdiera la vida, iría a los hijos al 100%. También cobraron un seguro de vida de la empresa de su padre, aunque fue mucho menos porque José no rellenó toda la documentación. Pasan los meses, los dos hermanos hacen un memorial al padre y luego el funeral, al que llegaron tarde. Siguen disfrutando del dinero de sus padres. 7 meses después, una mujer llamada Judalon Rose Smith entra en juego en toda esta historia. Esta señora se puso en contacto con la policía de Beverly Hills, informando que un hombre, el psicólogo Jerome Ociel, tenía una cinta donde los hermanos Menéndez confirmaban haber sido ellos quienes acabaron con la vida de sus padres. Judalon era la amante del psicólogo Ociel. Resulta que en estos 7 meses Eric no la estaba pasando nada bien. Se acordaba de sus padres y veía la escena del crimen. Tenía ataques de ansiedad y su propio hermano le dijo: ve a un psicólogo porque esto es bastante heavy. Así, un buen día Eric llama al doctor Ociel, con el que ya tenía confianza, y durante un paseo le cuenta que fueron ellos quienes acabaron con la vida de sus padres. Lo primero que hizo Ociel al enterarse de esto fue llamar a Lyle para que fuera a su consulta. Lyle estaba fuera de sí. Quería arrancarle la cabeza a su hermano y también al psicólogo. Ociel tuvo miedo, así que los calmó y le dijo que se verían en otro momento. En ese lapso, Ociel llamó a su mentor y le puso en contexto. El mentor le dijo que a partir de ese momento grabara las sesiones con los hermanos, que hicieran muchas copias y las guardara en diferentes cajas fuertes, y que le dijera a las personas de confianza que si a él le pasaba algo, la sacaran a la luz. El doctor Ociel volvió a llamar a los hermanos y les dijo abiertamente lo que había hecho. No les mintió en ningún momento.
El psicólogo se volvió completamente paranoico y decidió llamar a su amante, Judalón, y le dijo: ponte en la sala de espera y siéntate, escucha todas las conversaciones que estamos teniendo a puerta cerrada, los hermanos Menéndez y yo, porque si pasa cualquier cosa, tú también puedes testificar. Todo esto se convirtió en una locura. Judalón acabó viviendo en la casa del psicólogo con su mujer y sus hijas, porque el hombre estaba completamente desquiciado. Lyle además hizo referencia en más de una ocasión a que lo iban a matar, y por eso el psicólogo vivía con miedo. Finalmente Judalón armó un lío en la casa del psicólogo. Él se hartó y la echó. Según un artículo del Vanity Fair, esta mujer decía que el doctor Ociel le había hecho hipnosis para enamorarla, lo cual es muy loco. Cuando el doctor Ociel echó de la casa a Judalón, ella, por venganza, acabó llamando a la comisaría de Beverly Hills, diciendo que tenía cintas donde los hermanos Menéndez confesaban haber sido ellos quienes acabaron con la vida de sus padres. Su venganza no era contra los hermanos, sino contra el psicólogo, para que lo metieran a él en la cárcel. La policía acabó yendo a casa del doctor Ociel, donde efectivamente encontraron las cintas. El 8 de marzo, Lyle fue detenido en Beverly Hills, cuando estaba conduciendo el jeep de su hermano. Un amigo avisó a Eric cuando estaba jugando un torneo en Tel Aviv. Le dijo: mira, tu hermano ha sido detenido. Vuelve cuanto antes para que sea más fácil que puedas llegar a ser detenido con garantías, porque si no, te van a meter en la cárcel. Tanto Beverly Hills como Estados Unidos y el mundo entero se hicieron eco de que dos hermanos con muchísimo dinero habían acabado con la vida de sus padres y además se habían gastado mucho dinero en ello. Habían pasado de ser los pobrecitos a los asesinos. Lyle y Eric entraron en la cárcel y durante 5 meses su abogada intentó demostrar que el secreto profesional impedía que se utilizaran las cintas del Dr. Ociel para incriminar a nadie. Sin embargo, después de 5 meses, el juez dijo que sí se usarían las cintas en el juicio. Se dice que Dominique Dunne, el escritor, estuvo presente en el momento en que se leyeron los cargos contra los hermanos. Le sorprendió la forma en que los chicos miraban a la gente, como si no fuera su historia. Le parecieron arrogantes y estaban vestidos de punta en blanco. En los juicios, que se alargaron bastante, los hermanos confesaron, aparte de las cintas, que el motivo fue porque su padre, José, se sobrepasó mucho con ellos, especialmente con Eric. Además, Lyle acabó haciendo lo mismo a su hermano. Una aberración. Se contaron cosas terribles. Se dijo que Eric sufrió daños, que su padre le hacía daño físico y le clavaba cosas en el cuerpo para hacerle daño. También se supo que el padre trataba fatal a Lyle y que era su decepción más grande. Lyle llevaba peluca, algo que era motivo de burla para el padre. En una de las discusiones, Eric le contó a Lyle sobre el abuso del padre. Lyle se enfrentó a su padre, pero luego le dijo a Lyle: «¿Pero cómo eres capaz de haber contado algo así? Este es nuestro secreto». A partir de ese momento, los hermanos comenzaron a tener la sensación de que sus padres iban a acabar con ellos. Contaron cosas concretas, como que el entrenador personal de tenis llamó a casa de los Menéndez y el padre dijo que sus hijos no estaban, cuando sí estaban. Sin embargo, un día antes de los hechos, toda la familia se fue con el barco de José, el Motion Picture Marine, a cazar tiburones. Todo era para impresionar a un cliente que había invitado. Después de ese día en el yate, los chicos compraron 2 escopetas. Los hermanos fueron al cine para intentar conseguir una coartada, pero no pudieron. También intentaron llamar al entrenador personal para que fuera a la casa a encontrarse el pastel, a los padres sin vida. A día de hoy se sabe perfectamente que fueron los hijos. Acabaron con la vida de sus padres. Hay testimonio de muchísimas personas que han explicado que los hermanos eran unos prepotentes, sobre todo Lyle. Y a pesar de que es muy plausible que los hermanos sufrieran lo que estaban relatando, ellos fueron los que lo hicieron. A veces se compara el caso con el de Gypsy Rose, que también buscó la forma de acabar con su madre. Pero en su caso no fue ella quien empuñó el cuchillo. Este caso sí que fueron los hermanos. Los hermanos lo hicieron y son culpables. Mataron a su padre y a Kitty. La remataron en el suelo con escopetas calibre 12. Son culpables.
Además, después de los asesinatos se lo estaban pasando de maravilla. Se gastaron muchísimo dinero y vivían de fiesta en fiesta. En el juicio hay una frase apoteósica. Cuando le preguntan a Lyle por qué se gastó tanto dinero, dijo: no, porque es que realmente nosotros lo que queríamos hacer desde el principio es hacer un homenaje a mi padre, porque mi padre era muy buena persona. Realmente, aparte de lo que me hizo, yo lo perdono y yo lo quería hacer, era un homenaje. La fiscal lo acorraló y dijo: vale, para el homenaje o el funeral de tu padre, ¿era necesario gastarse $15,000 en un Rolex? Lyle se calló. Dicho esto, hay dos puntos de vista. El caso sigue muy abierto, porque no queda claro si los hermanos mienten o dicen la verdad. Por una parte, si se cree que el padre les hizo esto porque hay pruebas, pero también hay pruebas de lo contrario. Se supo que Lyle había contratado a un experto en computadoras que borró el disco duro del ordenador familiar, donde se cree que estaba el testamento. José les había dicho a sus hijos que lo iba a desheredar, y hacía pocas semanas que estaba escribiendo el testamento, pero se encontró el testamento anterior, donde el dinero sí iba a los hermanos. Por otra parte, resulta sospechoso que Eric, en sus primeras sesiones con el terapeuta Ociel, en ningún momento hiciera referencia a que su padre se sobrepasaba con él. Lo hizo meses después, durante la preparación del juicio, cuando tenía una abogada despiadada que había utilizado esta estrategia en otros juicios. Además, según algunos expertos, la descripción de los hermanos hicieron de lo que estaban sufriendo no es fidedigna. Una amiga de ellos contó que los hermanos sobreactuaron cuando encontraron a sus padres, ya que ellos lo habían matado. Entraron por la puerta y llamaron al 911. Los gritos de dolor, el llanto, todo fue espectacular. Un vecino dijo que vio a uno de los hermanos tirado en el césped, retorciéndose de dolor. Uno se pregunta si la actuación magistral también la usaron para contar que fueron abusados. Esto significa que sea mentira o no. Simplemente se debe valorar todas las opciones. Las pruebas a favor de los hermanos. Por otro lado, hay pruebas que indican que sí sufrieron lo que contaron. Una de ellas es una carta que Eric le escribió a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, 8 meses antes de los hechos. La carta dice: he estado tratando de evitar a papá todas las noches. Me despierto pensando que podría entrar. Tengo miedo, está loco. Me ha advertido cientos de veces de que no cuente nada a nadie, especialmente a Lyle. La siguiente prueba tiene que ver con Roy Rosselló, uno de los integrantes de la banda Menudo. En 2023, Rosselló presentó una declaración jurada diciendo que José Enrique Menéndez se sobrepasó con él y que esto sucedió entre 1983 y 1984. Una vez que se supo esto, Eric, desde la cárcel, dijo que es triste saber que hubo otra víctima por parte de su padre. Esta prueba está siendo muy importante para ver si los hermanos pueden salir ya de la cárcel, ya que tienen cadena perpetua sin posibilidad de libertad. No hay una respuesta definitiva. No se puede saber al 100% si lo que ellos relatan es verdad. Pero lo que sí es cierto es que las cosas que se relatan en este caso existen y son muy duras. Sin embargo, hay que tener un espíritu crítico. Si te ha gustado esta historia, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y a mí me ayudas un montón. Hasta la próxima.